Esta historia de amor dio mucho que hablar hace unos años y parecía un cuento de hadas. Un príncipe de Dubái de la familia Al Maktoum se enamoró a primera vista de una camarera ordinaria, Natalia Alieva. Y no solo se enamoró, sino que inmediatamente le pidió matrimonio. En solo una semana la vida de la chica cambió radicalmente. Pero 8 años después, el cuento de hadas tuvo un final abrupto. ¿Qué le ocurrió a la chica que abandonó su tierra natal y cambió su fe por el hombre al que amaba? ¿Por qué la joven estudiante no se avergonzó por el hecho de que se convertirá en la segunda esposa del príncipe? Suscríbete al canal y activa la campana de notificación. Empecemos. En el momento del fatídico encuentro con el jeque, Natalia Alieva solo tenía 19 años. Era una estudiante normal que estudiaba en la Academia Bielorrusa de Educación Física. Por las tardes trabajaba a tiempo parcial como camarera en un hotel de la capital. Era guapa, inteligente y tenía buena figura. En otoño de 2007, Minsk, la capital de Bielorrusia, acogió una competición internacional de tiro. El príncipe Said Al Maktoum, atleta perteneciente a la familia real de Dubái, acudió a representar a los Emiratos Árabes en esta competición. Su padre fue gobernante de Dubái durante 16 años, y ahora este cargo lo ocupa su tío, el jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. El jeque Said es uno de los residentes más ricos de su estado. Es propietario del club de fútbol Al-Shabab, de varias fábricas, así como de caballos de carreras que compiten en grandes competiciones. El jeque árabe se instaló en el Hotel Minsk. Siempre cenaba en su habitación y nunca bajaba al restaurante. Un día enviaron a Natalia a ver al jeque con un vaso de zumo de naranja. Una mirada bastó para que el príncipe se enamorara de Natalia y decidiera que no volvería a casa sin ella. Said invitó a la camarera a una cita y ya en la cena le hizo una propuesta de matrimonio. Por el bien de la belleza bielorrusa, el jeque prolongó su estancia en el país para arreglar todos los asuntos con la familia de la chica. Cuando conoció a Natalia, Said ya tenía una fortuna fabulosa, una primera esposa y 5 hijos. ¿Por qué no le avergonzaba a la joven el hecho de que solo se convertiría en la segunda esposa del príncipe? Al parecer, Natalia no pudo resistirse al sobrino del soberano de Dubái, multimillonario, deportista y simplemente guapo. El príncipe no ocultó nada sobre la otra familia. A Natalia no le importó, comprendió y aceptó las peculiaridades culturales de su marido. Uno solo puede imaginar el asombro que experimentaron los padres de Natalia cuando un noble y muy respetado multimillonario de los Emiratos llegó a una pequeña ciudad bielorrusa y anunció su intención de casarse con su hija. A sus padres no les gustó que el príncipe ya estuviera casado. Pero Natalia les convenció de que se querían y de que ella encontraría un lenguaje común con su primera esposa. A los padres no les quedaba más que bendecir a los jóvenes y no interferir en su felicidad. Pero el padre insistió en que el matrimonio oficial de su hija debía celebrarse en su tierra natal. El príncipe cumplió la condición de su padre. Said y Natalia firmaron oficialmente el matrimonio en la misma habitación de hotel donde se habían conocido. El jeque no quiso una celebración fastuosa para no llamar la atención sobre su nuevo matrimonio. Los amantes celebraron discretamente su matrimonio en Bielorrusia, y más tarde tuvieron una fastuosa boda en la patria del jeque árabe. Natalia era feliz. Desde que conoció al jeque hasta que se marchó de viaje de novios a Chipre había pasado poco más de una semana, pero su vida ya había empezado a parecerse a un cuento de hadas. Vuelos en jets privados, los mejores hoteles y diversión. Y en Dubái a Natalia ya le esperaba su propio palacio con sirvientes, un coche de lujo con chofer personal y guardaespaldas, los mejores trajes de las marcas más caras del mundo, joyas. La casa estaba llena de sirvientes que estaban dispuestos a obedecer cualquier orden que ella diera. A Natalia no se le exigió más que ajustarse a los cánones orientales definidos para las mujeres. Se tomó en serio la vida familiar. Estudió árabe e inglés, aceptó el Islam sin dudarlo y se convirtió en la jequesa Aisha Al Maktoum. Pronto la pareja tuvo una hija, a la que llamaron Alia en honor a la madre del jeque. Luego nació otra hija, a la que llamaron Latifa. Said amaba a sus hijas, le encantaba jugar con ellas y acostarlas, y las colmaba a ellas y a su nueva esposa, Aisha, de valiosos regalos. Al principio le resultaba un poco raro, pero luego se convirtió en la norma. La relación de Natalia con la primera esposa de Said era buena. A menudo iban de vacaciones juntos con sus hijos y tenían invitados a la misma mesa. Cada esposa tenía su propia mansión, donde el jeque la visitaba de vez en cuando.
La antigua camarera no se olvidaba de sus parientes en Bielorrusia, les enviaba dinero y les invitaba a visitarla. El padre de Natalia, que vino a visitarla, dijo en una entrevista que su hija había cambiado mucho. De ser una chica atrevida con un maquillaje brillante, se convirtió en una sedada dueña de una casa enorme. Y todo, hay que decirlo, al padre le ha gustado. El marido con título no exigía a Natalia que se cubriera la cara por completo y no restringía sus movimientos. Pero la vida en el país árabe seguía dejando huella en el carácter de la muchacha. Si las cosas iban muy bien al principio, más tarde hubo rumores de que la vida familiar se había roto. El motivo fue el comportamiento de Natalia, por el que fue castigada. ¿Cómo se comportó? Natalia no toleraba que no la escucharan, que no le dieran derecho a elegir, sino que se limitaran a dictar las normas. Por ejemplo, ella quería un Lexus negro, pero Said insistía en que fuera blanco. La pareja empezó a discutir con frecuencia, y el jeque empezó a aparecer en casa de Natalia cada vez con menos frecuencia. Y en 2015, apareció una tercera esposa en el harén de Said Al Maktoum, la gimnasta azerbaiyana Zeinab Jabadli. Tras el tercer matrimonio, la relación de Said con su segunda esposa se deterioró definitivamente. El jeque conoció a Zeinab en una competición de tiro y al cabo de unos meses le propuso matrimonio. Ella le dio 3 hijas. Durante mucho tiempo mantuvieron un matrimonio bastante próspero. Zeinab compartía fotos de su lujosa vida en las redes sociales. Sin embargo, en 2020 publicó un vídeo en el que lloraba y pedía ayuda. Narraba que estaba siendo acosada por personas enviadas por su marido y que intentaban secuestrar a sus hijas. La joven admitió que llevaba ya un año viviendo con miedo y estrés constante. Afirmó que ya no podía tolerar los malos tratos de su marido y pidió a la opinión pública que la ayudara a escapar del acoso del jeque. Antes del matrimonio, tuvieron una aventura que fue demasiado corta, y Zeinab no tuvo tiempo de aprender el carácter de su marido. Por ello, ignoraba que su marido perdía rápidamente el interés por sus esposas y pronto las chicas se vieron encerradas en una jaula de oro. Luego vino la dura prueba. El jeque quería llevarse a los niños. Pero gracias a la publicidad de esta historia, las partes pudieron llegar a un acuerdo. Ahora Zeinab vive en una mansión separada con sus hijos, pero tiene prohibido salir de Dubái. En cuanto a Natalia, no hizo declaraciones tan estridentes como Zeinab en la prensa o en YouTube. Simplemente se quedó sola. Natalia ahora está criando independientemente a su hija. Vive en el lujo, pero sola. Tiene a su disposición una casa lujosa, 3 coches de alta gama, un chofer personal. Sin embargo, la mujer no tiene derecho a tomar sus propias decisiones y marcharse de Dubái. El jeque Said la visita, pero muy raramente. Atrás quedaron las cosas sin las cuales incluso la mansión más hermosa es solo una jaula de oro. Se trata del amor y la atención de un hombre. Suscríbete al canal, dale a me gusta y hasta pronto.